Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase. Vamos a abrir el material pertinente, ¿no? Además, vamos a ubicar nuestras diapositivas y a ver dónde estábamos para seguir avanzando en el tema de la relación jurídico-tributaria, que es un poco largo, pero también así de importante para el entendimiento y el estudio de todo lo que es el derecho tributario, ¿no? Ahora, estábamos bien revisando, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos pasivos, como la gente, el contribuyente, es su sustituto, que está representado en el agente de retención, en el agente de percepción? Eso ya habíamos explicado de manera amplia, ¿no? También habíamos visto cuáles son las obligaciones y las responsabilidades del sustituto, ¿no? El sustituto es el responsable frente al fisco una vez realizada la retención o la percepción. Entonces libera al sujeto pasivo o al contribuyente de la obligación una vez realizada la retención o la percepción. Ahora, si se olvida de retener o de percibir, ¿no? Y en su caso, eh, o no, eh, o no quita la cantidad correspondiente a impuestos del monto principal, o no percibe con el monto del precio de la venta del bien el, el monto para pagar el impuesto. Entonces, ahí no está liberando de responsabilidad al contribuyente, ¿no? Sino que se está volviendo solidariamente responsable. Y ser solidariamente responsable quiere decir que la administración puede perseguir a ambos el cumplimiento total de la deuda. Y ya bueno, el uno le perseguirá al otro en acción de repetición el, el cobro bueno, los pagos que ha hecho a cuenta de él, ¿verdad? Como un pago indebido para que se le pueda restituir eh, en el caso de que corresponda, ¿no? Ahora, el artículo 53, ¿no? Complementa la parte del artículo 25, ¿no? Cuando señala que existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración lo disponga, ¿no? Entonces, eso ratifica, ¿no? Esta parte, la primera parte del numeral 4 del artículo 25, cuando dice que efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable. Y si es el único responsable, ¿qué pasa? Eh, 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 se considera un pago respecto del contribuyente. O sea que para el contribuyente de ley, el obligado, el primer obligado, la obligación tributaria ya está cubierta, ¿no? En su forma material, en su, perdón, en su, eh, en su forma formal de obligación formal y en su forma de obligación material, ¿no? Ahora, cuando hablamos de que el contribuyente y su sustituto son solidariamente responsables, estamos hablando de que a cualquiera la administración tributaria puede perseguir el pago total de la deuda, y no solamente en deudas tributarias, también en deudas civiles y laborales y comerciales, ¿no? Cuando existe el carácter solidario de la responsabilidad, estamos hablando de que a cualquiera de los deudores o que estén figurando como deudores, se le puede perseguir el pago total de la deuda. Y luego, bueno, si le corresponde el deudor al que será afectado el patrimonio para cobrar el total de la deuda, hará su acción de repetición en contra de los otros deudores solidarios para que cada uno le pague o le abone le- la cuota parte que le corresponde, ¿no? Pero eso está en la teoría, porque en la práctica, bueno, si no has hecho responsable en primera instancia, ¿cómo, cómo va a hacerse responsable frente al que ha cubierto la obligación, ¿no? Es difícil, de verdad.
hacer que prospere una acción de repetición, por lo menos cuando estamos hablando entre personas naturales. Ahora, el Código Tributario, en su artículo 26, señala quiénes son deudores solidarios, ¿no? Dice que son aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, ¿no? Como por ejemplo el contribuyente y el sustituto, o tal vez los herederos, los tres herederos que heredan un bien inmueble que tiene una carga tributaria, ¿no? Entonces, esta, eh, este carácter solidario, ¿verdad? De los sujetos pasivos en los que se verifica el mismo hecho generador, dice que por regla general van a tener este carácter de solidario ante la renta, ante el fisco, ante la administración tributaria, ¿no? Solamente salvo el caso que la ley expresamente disponga lo contrario, o sea que disponga una responsabilidad mancomunal, una responsabilidad en que cada uno se va a hacer cargo únicamente de la cuota parte que le corresponde, ¿no? Ahora, los efectos de esta responsabilidad solidaria, como les había dicho, es que el principal es que la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás. Y no es cierto, porque no puede ir cobrándose, repitiendo la obligación, ¿verdad? Si nos estaban cobrando a todos 10.000 bolivianos de impuestos y a mí solito como deudor solidario me cobran los 10.000 bolivianos, me van a cobrar a mi hermano más otros 10.000 y a mi hermano otros 10.000. ¿Qué va a pasar? Se va a extinguir la deuda para todos los deudores, ¿no? Pero, como dice acá, tiene el derecho de repetir civilmente, de realizar su acción de repetición contra los demás. Y esta acción de repetición es solicitar el pago de de lo que se ha abonado a nombre de otro para el cumplimiento de una obligación. Pero como les digo, si no ha pagado impuestos, ¿qué te asegura que te va a pagar a vos en la vía civil? Tal vez solamente estés gastando plata en vano en otros procesos, ¿no? Entonces hay que estudiar muy bien las posibilidades de recuperación de las acreencias antes de meterse a, a juicios que tal vez no tengan, que sí tengan ustedes que sí tenga la parte del derecho, pero que en realidad no tenga sentido, no sea nada práctico. Ahora, el cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los demás, ¿no? El, una declaración en plazo, por ejemplo, ¿no? Que se haga respecto a una obligación impositiva que, eh, que tiene varios sujetos pasivos, ¿no? Entonces, si uno cumple con la obligación formal, está cumpliendo para todos, no solo para él. Asimismo, la exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, dice, ¿no? Lo que quiere decir que sí, se da una suerte de perdonazo, ¿verdad? No es solamente para un deudor, es para todos aquellos deudores que entren dentro del rango que se establezca para ser beneficiario de estas exenciones, ¿no? Salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona expresamente en la norma, ¿no? En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. Tal vez pongámonos el caso de que, bueno, a primeras luces esto parece discriminatorio, ¿verdad? Pero pongámonos el caso de que eh, uno de los propietarios del inmueble que tiene deuda, ¿no? Es un benemérito de la guerra del Chaco o además no tiene trabajo, no tiene quien le mantenga, no tiene cómo cancelar, ¿verdad? Entonces, tal vez puede hacerse una excepción y una regla específica para que se le otorgue una extensión a aquella determinada persona por unas condiciones especiales, ¿no? Entonces, en ese caso, no.
el fisco o la administración tributaria va a poder exigir el cumplimiento de la obligación, pero no de la totalidad, sino va a restar esa parte que le correspondía al beneficiario de la exención. Y una vez realizada esta deducción, va a solicitar el pago o el cumplimiento a los demás deudores solidarios. Y cualquier acto que interrumpa o suspenda la prescripción favorece o perjudica también a los demás. Entonces, si uno demanda la prescripción, favorece a todos. Si la administración tributaria le notifica a uno o realiza un acto firme para interrumpir la prescripción, también les afecta a todos. Eso quiere decir, ¿no? Ahora, las herencias y asientes son estas comunidades, ¿verdad? Involuntarias de patrimonio que son susceptibles de imposición. Y de acuerdo a nuestro Código Civil, la herencia se difiere por la ley o por la voluntad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que eh, cuando una persona fallece, sus herederos están llamados por ministerio de la ley en primer lugar, ¿no? Entonces, la ley dice que los hijos y la esposa son herederos, ¿no? Entonces, yo solamente por ser hijo ya soy heredero de una cuota parte. A menos que me hagan un proceso de indignación y que me deshereden, ¿no? Pero eso tiene que ser mediante la vía judicial por algunas causales bien determinadas. Pero por regla general, solamente tengo que cumplir con la condición y ya voy a ser un heredero legal, ¿no? Pero también por la voluntad, dice. Y la voluntad se manifiesta en un testamento que puede ser abierto o cerrado, que se realiza ante el notario de fe pública. Y cuando la herencia se difiere por la voluntad, o sea, mediante el testamento, no puede disponer el propietario de esa masa hereditaria, no puede disponer del 100%, solamente puede disponer mediante la voluntad o mediante el testamento de un 20%. Y el restante 80% todavía se va a otorgar o se va a administrar por efecto de lo que establece la ley, o sea, a los herederos legales, ¿no? ¿Y qué pasa si alguien no sabía y le pone el 100% de sus bienes en el testamento? Bueno, se va a hacer caso de manera proporcional hasta que alcance el 20% que dispone la ley y luego, y de la misma manera, el 80% va a quedar para diferirse de manera legal, ¿no? Eso señala nuestro artículo 1002 del Código Civil en actual vigencia y eso es también aplicable o importante el, para, para el cumplimiento o para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los herederos de los contribuyentes o de los sujetos pasivos, ¿no? Ahora, a este tema o con relación a este punto, ¿no? Nuestro código tributario señala en el artículo 23 que en las herencias yacientes y las comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, ¿no? Entonces, también se verifica la calidad de sujeto pasivo en estas herencias yacientes que estábamos ya definiendo con el artículo 1002 del Código Civil, ¿no? Y a las que hace referencia el artículo 23 del Código Tributario y también el artículo 99 de la Ley 843 del Sistema Tributario Nacional, cuando señala que las sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfiere gratuitamente la propiedad están alcanzados por un impuesto que se denomina impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? Entonces, las herencias yacientes, como estas unidades económicas susceptibles de imposición, están alcanzadas por obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, en estas herencias yacientes de las que hablábamos, ¿no? Se verifica la calidad del contribuyente o del sujeto pasivo o del obligado, ¿no? En todos los que recaiga esa calidad de manera solidaria. Ahora, si no quiero que
que me afecte las deudas de la herencia, lo que tengo que hacer es como heredero aceptar la herencia con beneficio de inventario y no a título universal. Porque cuando yo acepto a título universal, acepto a ojo cerrado las acreencias y las deudas también, ¿no? Y tal vez las deudas superan al patrimonio, al patrimonio activo, o sea, las acreencias. ¿Y qué voy a hacer? Voy a heredar deudas y voy a tener que cubrir con mi propio patrimonio. No, pero sí sospecho que teníamos deudas y demás, entonces voy a aceptar la herencia, pero con beneficio de inventario. Y eso quiere decir, es una figura, un instituto jurídico que lo que hace es eh, reservarte tu derecho, digamos, de no disponer tu patrimonio para pagar las deudas de la persona que ha fallecido, del de cuyos, como le dicen, ¿verdad? Entonces, si yo alego el beneficio de inventario, no hago poner, ya sea en la vía judicial o en la notarial, hago constar que yo estoy aceptando con beneficio de inventario, quiere decir que solo voy a soportar la deuda hasta el monto que alcance el patrimonio, que es la más hereditaria, ¿no? Entonces, es como un comodín, ¿verdad? Es lo más aconsejable aceptar la herencia siempre con beneficio de inventario, ¿sí? No ves afectado tu patrimonio por algunas deudas que puedan surgir. Ahora, para que nazca la obligación tributaria es necesario el vínculo entre el sujeto activo y el pasivo, ¿no? Entonces, esta obligación tributaria nace al momento en que se configura la relación jurídico-tributaria, o sea, cuando se perfecciona el hecho generador en el contribuyente, ¿no? Y esta obligación tributaria, ¿no? Como podemos ver, o como vamos a ver ahorita, es diferente de lo que se llama deuda tributaria. No es, hay que separar los términos, lo que es la obligación y lo que es la deuda, ¿no? Y vamos a ir viendo lo que es la obligación en primer lugar, ¿no? Entonces, ya hemos visto quiénes pueden ser sujetos pasivos, entonces son obligados al pago, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la obligación, ¿no? Estamos hablando del deber del sujeto pasivo de cumplir con el pago material y también con las formalidades accesorias previstas por las normas tributarias, o sea, cumplir a cabalidad con mis obligaciones impositivas. Esa es la obligación tributaria, de lo que se deduce que uno es obligado mientras no se haya vencido el plazo, ¿verdad? Porque la obligación es el deber de cumplir a cabalidad con el pago y los otros deberes accesorios, o sea, dentro del plazo, inscribirme en el régimen que me corresponde, declarar en el formulario exacto, ¿no? Hacer constar la información verídica. Entonces, esa es mi obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, esta obligación es tal, o sea, se considera obligación, así subrayado y entre comillas, solamente antes de que se cumpla el plazo para el cumplimiento de estas obligaciones tributarias o de los deberes tributarios. Una vez que se ha cumplido el plazo, ¿verdad? Al día siguiente estoy en mora, ¿no ve? No he pagado hasta el 31 de diciembre mi impuesto a la propiedad. Al día siguiente, el 1 de enero, ya tengo multa, ¿no? Por incumplimiento, al deber formal, por no haber pagado mi impuesto, ¿no? Entonces, la obligación tributaria es el deber que se configura y que está vigente antes de vencido el plazo para su cumplimiento. Y una vez que se vence el plazo y no he cumplido o he cumplido de mala manera, se configura lo que se llama la deuda tributaria, ¿no? Que se origina, como dice acá en la diapositiva, cuando no se cumple con una obligación tributaria dentro del plazo previsto por ley, lo que da lugar al pago de recargos. En nuestro caso y dentro de nuestro sistema jurídico tributario, están los intereses por la mora, la multa por incumplimiento al deber formal, las actualizaciones del valor en la unidad
fomento a la vivienda, ¿no? Tomando en cuenta la fórmula que se establece en el artículo 47 de nuestro Código Tributario y que al efecto vamos a revisar, ¿no? Que me he olvidado abrir para la clase, ¿no? Vamos a ver nuestro artículo 40 y creo que 49 les he dicho, ¿no? Ah, no, estamos en sí, para la fórmula el 37 o el 42. Acá está. Oh, 47, ¿no? Acá está, la deuda tributaria es el tributo omitido, dice, pero expresado en unidades de fomento a la vivienda, o sea, actualizado el valor adquisitivo de este dinero, ¿no? Porque los 100 pesos que tenías que pagar en impuestos hace 2 o 5 años, eh, no, no aseguran la misma cantidad de servicios públicos que aseguraban en el momento que tenías que pagar. Así que tienes que actualizar. Y actualizar quiere decir, eh, como le llaman los economistas, ufebizar. Y ufebizar es convertir, ¿verdad?, este monto de bolivianos a UFBs, ¿no? Para lo que tienes que realizar la fórmula, ¿no? Y además tienes que sumar los intereses que tienes que pagar después del plazo vencido. Y luego a todo esto, después le sumas tu multa por incumplimiento de deber formal que está establecida en la RND 0010 quebrado 16, ¿no? Y que vamos a ver también eso en el momento que corresponda, pero ahí está la deuda tributaria. ¿Qué es deuda tributaria? Tributo omitido más interés, ¿no? ¿Y qué es obligación tributaria? El tributo determinado. Entonces ahí se aplica la fórmula con algunas constantes más y aquí se ha actualizado la fórmula y de esa manera se calcula la deuda tributaria. No vamos a seguir viendo acá, ¿no? En cuanto a las obligaciones tributarias aduaneras, ¿no? Eh, se llama, no se llama obligación tributaria, sino se llama obligación de pago en aduana, ¿no? Pero no se llama deuda tributaria, se llama obligación de pago en aduana. Y la ley señala que esta obligación surge cuando no se efectúa el pago dentro de los plazos previstos por ley, no obstante de haberse perfeccionado el hecho generador. O sea, es decir, el incumplimiento de la obligación a la que está sujeta una mercancía extranjera importada. Entonces, cuando llega la mercancía, tú, eh, te hacen el cálculo y te dan la proforma y tienes 3 días para ir a pagar tus tributos ahí a la administración aduanera, ¿no? Si no realizas el pago dentro de esos 3 días, al cuarto día, ya has incumplido con tus obligaciones y ya eres el deudor de obligaciones aduaneras, pero se llama, en realidad, no se llama deuda tributaria, aquí se llama una obligación de pago, lo que se configura, ¿no? Que es lo mismo que la deuda tributaria, solamente cuando estás hablando de los tributos aduaneros. Y la obligación de pago en aduana también hace surgir el, las multas, los intereses y el mantenimiento del valor que corresponde a cualquier otro tributo. Ahora, el objeto del tributo como parte de la relación jurídico-tributaria es la realidad económica sujeta a imposición y es la descripción que hace la ley de las características del hecho imponible, ¿no? Entonces, es el objeto del tributo es, es ese acto preciso que hace surgir la obligación tributaria, ¿no? Y está descrito expresamente en la ley como una característica del hecho imponible, ¿no? Todo el que sea propietario de bien inmueble, ¿no?, va a pagar el impuesto a la propiedad.
Luego, también la renta obtenida, la circulación de riqueza, el consumo de bienes o servicios también es susceptible de imposición. Entonces, estas características del hecho imponible que hacen, que originan por ejemplo, el impuesto al valor agregado o la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, ¿va? Son características de, que se establecen para el hecho imponible, ¿no? Que son objetos del tributo, son los actos de hecho que hacen nacer la obligación tributaria. Y luego dentro de eh, como último elemento, ¿no? de la relación jurídica, tenemos a los terceros responsables, que son personas que no tienen, ni son contribuyentes o obligados, ni tampoco son sustitutos, pero se van a ver en la posición de tener que disponer del capital para cancelar estas obligaciones, ¿no? Entonces, estos terceros responsables se constituyen por efecto de las representaciones legales del contribuyente, o sea, por eh, la actuación y responsabilidad de un tercero extraño que se ve inmiscuido en la relación entre la administración tributaria y el contribuyente de derecho, o sea, el contribuyente establecido como tal en la norma tributaria, o sea, en nuestro código tributario. Entonces, en resumen, este tercero responsable es el representante legal o el administrador del patrimonio de otra persona que es el obligado, ¿no? ¿Qué dice el Código Tributario respecto a los terceros responsables? Señala que son las personas que no tienen el carácter de sujeto pasivo, pero por mandato expreso del presente código tienen que cumplir las obligaciones atribuidas a aquel, o sea, a ese sujeto pasivo, ¿no? ¿Qué dice en el otro párrafo? Que se asume este carácter por la administración del patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita, ¿no? Entonces, ¿quiénes administran el patrimonio ajeno? Los tutores, los curadores, ¿verdad? Cuando existe un menor de edad que resulta dueño de un patrimonio y necesita una persona mayor que administre por él hasta que cumpla la mayoría de edad él mismo y pueda administrar su propio patrimonio. Por ejemplo, en los casos trágicos en los que en algún accidente de tránsito o algo así fallecen ambos papás y dejan a los hijos huérfanos, ¿verdad? Y fallecen con algún patrimonio, con auto, con casa, con dinero en el banco, ¿no? Patrimonio que corresponde por ley a los hijos y este patrimonio va a tener que ser administrado por un tutor o por un curador, ¿no? Ahora, si en la administración de este tutor o curador se verifica el incumplimiento de obligaciones tributarias y que está administrando mal el patrimonio y por esta mala administración se ha configurado deuda tributaria, entonces él es el responsable ante la administración tributaria y no su representado, ¿no? El artículo 28 del Código Tributario al respecto señala que son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que deriven del patrimonio que administren, ¿no? Entonces, si no cumplen con las obligaciones tributarias eh, derivadas de este patrimonio, son obligados, ¿no? Porque ellos tenían el patrimonio para disponer y no lo han hecho por alguna razón, así que son obligados, ¿no? También, de manera concordante, el artículo 4 del Decreto Supremo Reglamentario 27.310 señala que son responsables de la obligación tributaria el sujeto pasivo en calidad de contribuyente, ¿no? El sujeto pasivo en calidad de contribuyente o sustituto definido en la ley 2492, ¿no? Y los terceros responsables por representación o por sucesión conforme a lo previsto en la ley citados en el Código Tributario y los responsables establecidos en la ley 1990 y su reglamento, o sea, en la Ley General de Aduanas y su decreto reglamentario, que es el 25.980, creo, ¿no? Pero a eso se refiere este artículo 4
del Decreto Supremo 27.310, ¿no? Entonces, vamos a revisar qué nos están señalando. Eh, y entonces esos terceros responsables, ¿verdad? Por esta representación que ejercen, deriva la responsabilidad ante la renta, ante el fisco o ante la administración tributaria. Y esta responsabilidad por representación se establece en los artículos 28 y 29 de la Ley 2492 del Código Tributario. Son considerados con esta calidad de terceros responsables las personas que se encuentran administrando el patrimonio ajeno en las condiciones que estábamos señalando hace unos minutos y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que están administrando. Entre estos están los padres, albaceas, tutores, curadores de como administradores de patrimonio de personas que todavía son incapaces o no son hábiles por derecho para poder eh, administrar su patrimonio, o sea, adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? El, También los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas, ¿no? Siempre y cuando en los actos de su representación, ¿verdad? Se verifique alguna mala actuación que derive en una responsabilidad de en una responsabilidad impositiva en contra de de la sociedad. Los mandatarios o gestores, ¿no? Cuando en el cumplimiento del mandato han afectado de manera, bueno, de manera económica en el patrimonio de sus representados, derivada de obligaciones impositivas. Por ejemplo, tenía un mandato para realizar una transferencia de pago perdón, una transferencia de bien inmueble. Y al momento de pagar el impuesto me he ido a pagar a la gobernación en vez de ir a pagar en vez de ir a pagar al municipio o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pago está además realizado y para que se pueda dar curso en notaría y se pueda dar curso en derechos reales, tengo que realizarlo bien. ¿A quién va a ir a cargo? A cargo del mandatario, ¿verdad? Por haber realizado mal la representación. También los síndicos y liquidadores son terceros responsables, ¿no? Cuando se realiza eh, la, cuando se está realizando la liquidación o la disolución de las sociedades comerciales, ¿no? Ahora, los terceros responsables no son responsables solidarios como con esa calidad que habíamos estado describiendo al principio de la clase, sino que son responsables de manera subsidiaria, no solidaria. Es una responsabilidad subsidiaria? ¿No? Son aquellos responsables que responden solamente eh, por los actos ocurridos durante la gestión y que estos actos causen la insolvencia, ¿verdad? Por ejemplo, por haber pagado mal el impuesto, por no haber pagado de plano y que ahora estén con multas y con intereses, mantenimiento del valor, ¿no? Entonces, ahí se configura la responsabilidad subsidiaria, ¿no? Entonces, solo por actos ocurridos durante su gestión y que estos actos causen insolvencia, ¿no? No pueden ser responsables por digamos, por las obligaciones que haya tenido el patrimonio del administrado antes de que sea su representante. Entonces, por lo general, el subsidiario es una persona natural que es quien realiza la administración eh, del patrimonio y a quien la administración tributaria exige el pago total de la deuda tributaria, ¿no?
Entonces, con lo que dice el artículo 30 es que cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio siempre y cuando hubiere actuado con dolo, ¿no? Entonces, si se verifica que ha administrado mal, queriendo con querer, recién va a afectar su propio patrimonio. Si no, él solamente va a responder hasta el límite del patrimonio administrado. Y en la responsabilidad solidaria, que es la que ya estábamos revisando, cuando sean dos o más los terceros responsables por representación en forma subsidiaria, todos ellos tendrán una responsabilidad solidaria, ¿no? Dentro de la responsabilidad subsidiaria o de la administración del patrimonio, ¿no? Cuando se establezca eh, esta representación y esta responsabilidad en contra de los representados, que sean dos o varios, para que sea una pluralidad. Entonces estos van a ser eh, obligados de esta responsabilidad subsidiaria, o sea, de cubrir el, las obligaciones por la mala administración dentro de su gestión, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De manera solidaria. Entonces, todos los subsidiarios van a ser solidariamente responsables de su obligación subsidiaria, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, eso nos va a acabar el tiempo, ¿no? Quedaremos ahí y a la segunda sesión vamos a concluir con este tema y empezamos el siguiente para poder asignar la tarea en la plataforma de la universidad. Hasta luego.